Buenas noches a todos, querido público. Gracias por acompañarme en un relato más en el quinto Storytime. Ya van 5 videos. Es increíble que me haya extendido tanto y todavía falta, amigos. Pero ya estamos en el quinto Storytime. Les agradezco mucho. Estamos en el canal Aterrados en la Noche, en los Storytimes de mi vivencia con El Exorcista, con la película del Exorcista. Y antes de iniciar con el salseo propio del video del día de hoy, necesito primero hacer el preámbulo. Ya sabes, agradecer, saludar los comentarios y todo, pero no te lo pierdas porque hay cosas interesantes que voy a mencionar. De antemano decirles que si son del canal obsesionado con el terror y andas de visita por aquí checando los videos y el contenido, por favor, suscríbete. Tú no sabes cómo me ayuda eso como creador de contenido, suscribiéndote, dándole like y comentando. Y si andas aquí en el canal de Aterrados en la Noche porque te acabas de unir, date una pasada por el canal Obsesionado con el Terror, que es mi canal primario, en donde hay más relatos de mayor duración, en donde entrevisto a gente de cualquier parte del mundo que me cuenta sus vivencias paranormales. También recordarles que está el grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad, en donde les aviso de ciertas transmisiones en vivo, de videos nuevos, cualquier anuncio, también publicaciones que quieren hacer los mismos miembros de este grupo. Así que no te lo pierdas, únete en cada uno de ellos. Y si estás viendo el video por primera vez, mi nombre es Armando Morales y en esta sección estoy contando unas vivencias que yo tuve después de haber visto la película de El Exorcista. Unas vivencias, unas situaciones paranormales muy fuertes que me ocurrieron a la edad de después de los 8 años, en el transcurso de mi infancia. Y pues bueno, yo quiero rescatar, como siempre, como en cada uno de los preámbulos que hago desde que hago este Storytime, algunos comentarios que me han hecho esta querida comunidad que yo abrazo casi como mi familia. Pero además quiero aclarar pues ciertos puntos de vista que ha tenido el público con respecto a las vivencias, algunas equivocadas, algunas muy acertadas, pero sí quiero hacer algunos señalamientos. Por ejemplo, de mi infancia, yo no fui un niño maltratado desde que nací, luego, no. Miren, aquí les tengo una fotografía, ahí díganme si no parezco pulgarcito. Miren, es más, aquí tengo la fotografía, esta es precisamente, miren, y atrás normalmente pues las mamás siempre, bueno, en aquellos tiempos, como estas fotografías, vean nada más, el papel ya está justamente viejito, pues tantos años, imagínense. Esta foto yo tenía 2 años de edad, miren, ahí ya con mi trajecito y todo. Esa rocola o ese estéreo que está detrás estaba en la casa de mi abuelita, justamente la que menciono en el primer relato. Y luego vámonos a la siguiente. Esta foto, bueno, aquí yo no sé qué estaba haciendo, yo no sé, estaba haciendo berrinche. Aquí dice Armando a los 3 años. Aquí en la parte de atrás no se alcanza a ver, pero ahí dice a los 3 años. Ahí luego se alcanzaba a ver mi manera de ser de corajudo en lo futuro. Y bueno, vámonos a la siguiente. Miren, aquí, esta foto me gusta mucho. Esta fuente, niños, miren, ahí estoy. Esta dice que es del primer día de mi kinder, de que fui al kinder. Ese fue el primer día del que salí del kinder, llegué. Esa fuente está ¿se acuerdan que les había platicado que había un patio que tenía una fuente? Pues este es el patio que da en esquina a mi cuarto precisamente. Entonces, sí, no, yo viví una infancia muy bonita, tengo muy bonitos recuerdos. No sé por qué a partir de que vi la película del Exorcista todo empezó a salir mal. Precisamente cuando vi la película del Exorcista, la conducta de mi papá, esta renuencia que tiene mi mamá en cierto modo, no sé, todas las apariciones que empiezan a ocurrir en la casa, no sé. Pero a la foto a la que más cariño le tengo es una que yo tomé. Yo compré una cámara ya un poquito más grande de edad, y con todo, acuérdense que se usaban los rollos fotográficos de la marca Kodak. En aquel tiempo pues existía la Kodak que les mencioné, que fue la que estuvo en esto de la película del Exorcista, y que se separaron de la compañía, se separó de los productores de Kodak porque en su contenido pues ya saben ustedes que les mencioné que estaban pues invocando al diablo, ¿no? Por todas las caras que se veían y las sombras y todo. Pero esta foto es de mi casa. No saben qué recuerdos me traen. Miren, es esta misma precisamente. Fíjense, aquí me acuerdo, ya ven que les menciono que era bajito, yo era muy chaparrito, y puse esto
Ahí había un aro y yo jugaba básquetbol para ver si me hacía más alto, imagínense nomás. Aquí es donde la entrada a la casa, aquí está la cocherita, donde esperábamos mis hermanos y yo a mi papá, y fue donde yo les platiqué que pues mi papá me corrió. En este cuarto, este es un cuarto de aquí, este es el ventanal que les menciono, donde dormían mis papás, ¿sí? Esta es la entrada a la casa. ¿Sí? Lástima que no se me ocurrió poder tomar más fotografías, pero bueno, esta foto de mi casa, de mi infancia, la tengo con mucho cariño, mucha tristeza, mucha nostalgia, no sé, son situaciones encontradas, emociones encontradas. Y bien, pues en cuanto a mi vivencia de niñez, edad temprana, para todos los que preguntaban que cómo fue mi niñez antes de este suceso de la película, pues ahí está. Y también hay otros comentarios que yo quiero agradecer, muchísimo quiero agradecer. Por ejemplo, le mando un abrazo a mi amiga Saris, gracias por tus comentarios y por sus deseos también de cuándo vas a sacarle el siguiente Story Time, porque ya me anda por verlo. Gracias amiga Saris de Guadalajara. Tengo también otro, María Guadalupe Arellano 840. Un abrazo, amiga. Bendiciones a ti también por esos bonitos deseos que me mandas en tus comentarios. Gracias a todos. De hecho, Brendis Dalibel, un abrazo hasta Brooklyn, Nueva York, amiga. Gracias porque desde allá viste mi vivencia también y por empatizar con esto que yo te conté. Pero tengo otros comentarios que son muy interesantes, que yo quiero rescatar, que se me hicieron muy tiernos, muy bonitos y muy interesantes. Miren, por ejemplo, este de aquí que quiero que chequen. Por ejemplo, dice Bicho. ¿Vixo o Bicho? Dice, ay, no puedo con tu papá. Algo estaba muy mal en su cabeza para disfrutar cuando te trataba mal. No sé qué opine un especialista, pero sí estaba dañado, perdón. Por otro lado, desde el tercer video tengo la teoría de que lo que te pasó en esa época pudo ser un fenómeno poltergeist, que fue algo que surgió de ti de manera inconsciente a raíz de todo lo que pasabas de niño. Algo tenías reprimido y buscó la forma de salir, algo así como en la película de An American Haunting, que en español se llamó Apariciones. No sé por qué he escuchado tus relatos, me vino a la mente esa película. Fíjate, amiga, que te voy a decir dos cosas. No estás tan equivocada. Yo no sabía que era un fenómeno poltergeist, pero desde niño supe que era, porque cuando salió la película Poltergeist, en el tiempo todo parece concordar, parece que no, pero todo parece concordar con las películas, con los sucesos. Te voy a explicar por qué. En este History Time, cuando me mandan a la nueva habitación, no movieron mis muebles, como se los voy a explicar en un momento más. Y los muebles que tenían mis hermanas se quedaron para conmigo y los míos se quedaron para con ellas. Y adentro de mi cuarto, de mi nuevo cuarto, estaba una pantalla, una televisión de bulbos de aquellos tiempos, de grandotas, una televisión grandota con sus patotas altas, y era una pantalla amplia. Por aquellas fechas, despuesito de que yo me cambié, estaba apareciendo la película de Poltergeist, donde sale la niña que pone el dedo en la televisión y que salían las manos y todo eso. Pues bueno, si yo ya estaba infestado de lo que me pasaba con la película del Exorcista, pues no descartes que también los sucesos de esta película pues se me llegaban a ocurrir, porque aunque tú no lo creas, yo no veía las películas estas de terror, pero como salían en los comerciales, pues ya con eso basta, con eso veías, o tus amigos o mis amigos me platicaban lo que ocurría. Entonces, volviendo a esto de lo de la pantalla, pues ahí estaba la pantalla y yo tenía miedo a que eso ocurriera. Yo no sabía que era un fenómeno poltergeist cuando me puse a investigar. ¿Y sabes dónde lo investigué? Yo no sé si se acuerdan de la enciclopedia Larousse. Unos tomos, eran 12 tomos. Bueno, aquí en México fueron 12 tomos de una enciclopedia. Mi mamá la compró y ahí me tienes investigando todo este tipo de cosas. Los fenómenos poltergeist, usualmente, digo, yo no soy un experto, por ahí en los comentarios alguien nos podrá dar un punto de vista mejorado o diferente. Los fenómenos poltergeist se dan sobre todo cuando hay niños presentes en donde se están suscitando, donde hay niños que tienen ciertas represiones, ciertos miedos, no sé, yo no fui un niño maltratado, no sé por qué. Yo puedo decir que esto de fenómeno poltergeist puede ser que sí, que puede ser que no, porque todo se presenta precisamente cuando veo la película y se desata todo. Entonces no sabría
declarar si es un fenómeno poltergeist, pero tienes razón, lo dices bien, tanto como puede ser una brujería que me hicieron un comentario por ahí, como puede ser también esto del fenómeno. Y si no han visto esta película que menciona de An American Haunting, esta película está buenísima, buenísima. Si no saben qué película es, mándenme un mensajito y yo les mando, o la pongo en el Facebook, en el grupo de Facebook, la carátula para que vean. Está muy buena la película. Ves toda la trama, piensas que es brujería, pero al final de la película te das cuenta de lo que realmente pasó. No te lo voy a spoilear. Bueno, vamos con el siguiente comentario en este momento. Bien, en cuanto a la siguiente pregunta, no nada más, tú me lo has preguntado, amiga Floro Valle, te lo voy a responder ahorita, y a todas las personas que me lo preguntan en los comentarios. El comentario de ella dice, ahí va, aquí va: siento mucho por lo que viviste, por lo que tuviste que pasar en tu infancia y recibir tan cruel trato de las personas que se supone que deberían de amarte, cuidarte y protegerte. Mi pregunta es si eres hijo de sangre, porque su comportamiento es peor que el de un padrastro desalmado. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué fueron así contigo? Amiga, Flora Valle, siempre me lo pregunté. Mi mamá era muy cariñosa, pero muy reservada de su cariño cuando estaba mi papá. En cuanto a la pregunta que me han hecho varios sobre si era mi papá o no, efectivamente sí era mi papá. Incluso, no voy a hacer un spoiler, pero a los años, después de muchos años, ya cuando yo tenía 30 años, y esto te lo voy a decir en un story time más adelante, mucho más adelante, yo veo a mi papá y ya cuando hago las paces con él, yo le pregunto, porque yo quería salir de la duda, a mí no se me olvidó nada de estas vivencias. Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, claro. Yo soy tu hijo. No le pareció extraña la pregunta, no nada. Yo creo que él suponía que algún día se la iba a hacer y él certeramente me dijo, sí eres mi hijo. Ok, bueno, no, ya no les voy a decir más porque no quiero que se alebresten aquí y se me emocionen. Yo sí era su hijo, pero también te tendría que spoilear, pero te voy a decir nada más esto. Mi papá hizo una cosa tan mala, tan equivocada, tan reprobable, que todos tuvimos que pagarla, yo y mi mamá sobre todo. Entonces, bueno, ahí aclaro esta pregunta. Este comentario que te voy a poner aquí se me hizo muy tierno, muy lindo, de parte de nuestra querida amiga suscriptora Dafne Macías 7755. Dice: mi pequeña de 9 años tiene muchos terrores nocturnos. Le puse una serie de estrellitas con mucha luz en su camita para que no sienta miedo. Pero desde que escuché tu historia me aseguro que no le falte su lucecita, su oración nocturna y su peluche, que la hacen sentir segura. Te mando un muy fuerte abrazo. Amiga y amigos, a todos los suscriptores que son papás, si esta vivencia que vaya, la pueden escuchar disparatada, pero si de algo ha servido, es precisamente para este tipo de cosas. Yo estoy satisfecho y estoy encantado y estoy agradecido por esos pequeñines. Estoy seguro que ellos se los van a agradecer mucho. Gracias por este comentario, amiga, que me hizo sentir muy bien. Este comentario que sigue se me hizo muy triste, porque digo, bueno, a todos ustedes, a mí, a todos nos han pasado cosas terribles. Yo esto que les estoy contando es vivificante para mí, porque yo puedo abrirme, puedo sacar eso que llevo dentro, que no lo he podido diseminar, no lo he podido sacar de mi mente, porque pues, me causó muchos estragos. Pero sí, cierto es que hay muchas vivencias de ustedes mismos que me han contado en los comentarios que son espantosas. Por ejemplo, este comentario que me dice nuestra amiga que estamos viendo aquí, América Serbia 5099, dice: hola Armando, sabes, he seguido tu historia y entiendo mucho tu dolor. En mi caso, mi martirio fue con mi mamá. Uno de tantos que me hizo es cuando se casó de nuevo. Ella me agarra y me dice que yo no podía decir que era su hija, que yo tenía que decir que era su sobrina, pues su oreja no podía enterarse de que era madre soltera. Ella se quedó viuda y yo fui hija de ese matrimonio. En ese tiempo no era muy bien visto que una mujer con hijos, así que me obligó todo el año a decirle tía. Dios, qué triste. Dice: son cosas de mi vida que me costó mucho superar. Yo la verdad prefiero estar lejos de mi familia, me siento mejor y he salido sola adelante y con la ayuda de mi esposo y mi hijo, que son un amor.
Gracias por compartir con nosotros tu vivencia. No es fácil hablar del pasado y menos cuando este fue difícil y doloroso. Te mando un abrazo, mil gracias por compartir y espero que sanes y que todo se quede en el pasado, que es donde debe estar. Amiga, lamento mucho leer este comentario. Qué triste, qué feo que te hayan hecho pasar eso, y sobre tu mamá, sobre todo, te lo puedo creer con un papá, va, pero con la mamá, no, 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 qué pena, qué triste. Bueno, gracias amiga por haber compartido esta cosa tan personal, amiga América Serbia, gracias. Este comentario está muy interesante, es de una querida amiga, AXA. Muchísimas gracias amiga AXA por darnos aquí tu punto de vista y estar al pendiente de mis en vivos, de mis transmisiones y de esto también. Miren, AXA dice: Dios, sí que está tétrico este ataque paranormal que esta entidad te hacía, amigo. Tengo sentimientos encontrados, una especie de coraje, impotencia, tristeza, no sé. Ese maldito demonio se ensaña contigo bien feo y tú muy pequeño. Mira que utilizar los dibujos animados para aterrorizarte con sus mensajes amenazantes, ¿sabes? En esta parte de tu testimonio mencionas otra cosa que también suele suceder mucho cuando hacen trabajo de brujería negra, y es que cuando escuchas estos mensajes amenazantes de manera terroríficamente clara, pues lo hacen con magia vudú, y en velación, es decir, quien trabaja este tipo de magia, capturan tu parte astral en el típico muñeco vudú y continuamente lo maldice y decreta las amenazas. Es por eso que en tus pesadillas podías escuchar dichas amenazas y maldiciones más nítidamente, puesto que cuando nuestra parte astral es más consciente, tu caso para mí es realmente impactante y súper ilustrativo. En verdad me interesa seguir escuchando tu vivencia, porque cada parte de ella confirmo, descarto y medito cómo trabajan ciertas energías y cómo se comportan dichas entidades. Muchas gracias por decidirte a contarnos tu historia, y aquí sigo escuchándote, aprendiendo de esta. Amiga AXA, gracias. Ya se había platicado de que quizás podía haber sido un suceso de brujería, y yo sé, estoy seguro, y se los voy a aclarar en unos History Times enseguida, quién pudo haber sido, y les voy a decir unas historias que no son de terror por nada paranormal, pero son de terror porque es imposible que haya gente así, que no se los platico ahorita porque me da mucho coraje, pero se los voy a platicar en su debido tiempo. Gracias amiga AXA por este comentario. Y vámonos rápido porque ya casi hay que seguir con el video. Dice, vamos ahora con este que está bien interesante, que Dios, espero que nunca nos llegue a pasar. Veamos, dice: Hola Armando, soy Bárbara Escobar de Chile. Solo quiero saludarte y decirte que me gustó mucho tu nuevo canal y la experiencia del exorcista. Creo que esa película nos marcó a muchos niños de esa época. Yo jamás volví a dormir con la luz apagada y si estoy sola. Y a pesar de que no le temo por nada a los temblores, porque acá en Chile estamos acostumbrados, la verdad es que si despierto en la noche por un temblor, siento un pánico terrible porque se me viene a la cabeza inmediatamente la cama, el movimiento, de la cama el movimiento de la niña poseída, y solo se me pasa cuando reacciono y me doy cuenta que solo se trata de un temblor. Recuerdo que cuando era niña, de unos 8 años aproximadamente, sentía tanto miedo si despertaba en la oscuridad que no podía respirar. Sentía que me ahogaba hasta me lograba sacar la voz y le gritaba a mi mamita que me encendiera la lámpara. Ella lo hacía y yo volvía a respirar tranquila hasta que me dormía nuevamente. Muchos saludos desde mi querido Santiago de Chile. Digo, yo espero que no nos pase así de los temblores, pues feo caso. Yo les voy a decir una cosa, de todas las situaciones y las cosas que ocurrían en mi cabeza de lo que podía pasar, que se apareciera un espíritu que me tocara y eso, nunca se me llegó a ocurrir que la cama se moviera. Como que me parecía un poco más que era inverosímil, que no podía suceder, que era ya muy físico, un ataque ya muy físico. Digo, evidentemente que después de todo lo que me había pasado, pues como que no pasara ese de moverse la cama, pues como que era lo único que faltaría, ¿no? Pero bueno, menos mal que no pasó. Gracias amiga Bárbara Escobar de Chile. Vamos al siguiente comentario. A este comentario quería llegar. Durante mucho tiempo yo estuve buscando en internet, en libros, en donde quiera, en revistas, algo
en el libro de los demonios, de los nombres de los demonios, pero nunca lo encontré. Y por fin este canal, este suceso de que yo les esté contando mi vivencia, funcionó de algo. Miren este comentario. Dice, Magisdali 6836. Dayakonei en somalí significa descuido. Dayaknak, negligencia. Quizás era el demonio de la nueva era. Esto debido a que te acechó para cuando viste la película. Estos demonios suelen aparecer para cuando los padres descuidan mucho a los hijos. Son 4 demonios. El del descuido, pero en tu caso, el de la nueva era es el que sería, pues se disfraza con imágenes, películas, canciones, etc. Puede tener imagen de algo lindo o algo tenebroso, que te causa curiosidad para que lo veas y así se mete a tu vida. El de nueva era es considerado uno de los más peligrosos por lo mucho que acechan. Bueno, es lo único que sé. Amiga Magisdali 6836, gracias. Tú no sabes cómo estuve buscando esta información, ya me llena un poquito más de datos esto que sucedió. Si no sabes a qué me refiero, Dayakonei era una presencia de luz. Si no sé qué era, contrariamente a lo que pudiera pensar que todo mi suceso era de sombras, demonios, apariciones, qué sé yo, este fue una aparición de luz blanca, que entró al cuarto en una de mis pesadillas y uno de mis amigos se sube a un mueble, se pone a rezar y yo estaba todavía con el miedo de meterme debajo de la cama, porque todos mis amigos estaban debajo ya de la cama escondidos por el miedo y que me grita mi amigo, escóndete, ya viene Dayakonei. Ahí fue cuando yo me di cuenta de cómo se llamaba esta presencia. Me meto debajo de la cama y bueno, no te voy a spoilear más porque ya salió en el History Time, si no lo has visto, es el 4 o el 3, no me acuerdo, pero chécalos todos para que te pongas al corriente con esto que estoy contando. Bien, después de haber leído todos estos comentarios tan bonitos, tan llenos de información, tan interesantes, y también gracias a todos los comentarios que ustedes, amigos, los demás, me han puesto de apoyo, de amor, de afecto, gracias, ustedes no saben lo empoderado que me siento de poder contar esto y me siento un poco más relajado. Me he dejado llevar de mis emociones, por ejemplo en el video pasado, porque no tengo un speech, un discurso, algo aquí anotado para ir diciéndoles. Cuando yo voy contando las cosas me van saliendo, voy fijando mi mirada y es como si lo volviera a vivir y se vuelve muy pesado. Sí les debo de decir que este canal, Aterrados en la Noche, se llama justamente así porque yo así estaba, aterrado todas y cada una de las noches que yo viví en mi infancia. Esto de que el demonio, diablo, presencia, esta oscuridad, no sé, se hace presente en mi vida a partir de la película del Exorcista, fue algo tan fuerte, tan verídico, tan latente, que yo a veces no podía entender cómo, o sea, no había punto en el que tú dijeras, era tu imaginación, estabas soñando, no. Les voy a explicar por qué. Retomando el punto en el que en mi sueño, en mi pesadilla, el radio empieza a tocar una canción, el radio que yo tengo abrazado. Yo estoy acostado, tengo mi herida, no puedo taparme, acuérdense que tengo la herida de la cama. Tengo mi radio aquí y veo, estoy boca arriba, grave error, ya a partir de ahí, de esto que me pasa, ya no vuelvo a dormir de boca arriba, siempre duermo boca abajo o de costado. Yo veo que la presencia, el demonio, lo que sea, se viene, no puedo mover mi cabeza, me siento trabado, incluso cuando esto me pasaba, yo me despertaba y yo sentía el dolor del cuello porque yo quería girarlo en mis pesadillas, pero algo me atoraba. Venía el espíritu, la presencia, incluso hasta los ojos los sentía doloridos, y en cuanto a lo de que me señala, que me dice, ¿crees que te has escapado de mí? Se acerca a mí y me dice, mira, pone su mano enfrente de mi vista, me la pone así, hacia allá, en el mismo sentido donde yo tengo el radio. En la pesadilla es en el mismo sentido donde están las tres personas vueltas, zorros, que están cantando esta canción, este coro que yo te había
mencionado, que no lo quiero decir en este momento porque me impacienta mucho recordarlo. ¿Qué pasa? Pues yo despierto y cuando yo despierto sigue el radio con este coro, esa canción. Yo debo decirte que así como busqué este nombre de Dayaconey en internet, no lo encontré por ninguna parte. Busqué el coro que cantaban este trío de Los Panchos, porque así se escuchaba un trío de Los Panchos de los años de este Pedro Infante. El diablo anda suelto, bla bla bla, no lo voy a decir lo demás. Yo lo busqué en internet, busqué en Shazam. Ya saben que Shazam es una aplicación que sirve para que te diga el nombre de la canción y el cantante. Se la canté porque ya te puede leer lo que tú tarareas. Y no lo encontré, nunca lo he encontrado, nunca he encontrado esa canción y nunca la volví a escuchar. Yo arrojo el radio y bueno, me doy cuenta de que las situaciones se están volviendo más y más latentes. Me doy cuenta también de que esta presencia, este demonio, no me iba a dejar en paz. Y sí, efectivamente, continuó empeorando. Bueno, pues ya se hizo muy grande este preámbulo. Yo solo quería detallar ciertas cosas y pues este espacio, este preámbulo me sirve para detallar ciertas cosas que no puedo hacerlas dentro del relato. Así que bueno, sin más, vamos a empezar ya con el relato del día de hoy, con esta vivencia que sigue el quinto Storytime. Recuerda, si no has visto los anteriores, no te vengas a este hasta que hayas visto los demás. Si estás en el canal obsesionado con el terror o acabas de agregarte en este canal Aterrados en la Noche, por favor, regálame tu suscripción. Abajito de este video está el botón de suscribirte, dale clic ahí y pues bueno, con eso me ayudas muchísimo. Gracias por eso si ya le diste clic y si no, ¿qué esperas? Te lo agradecería mucho. Regálame un like y regálame tu comentario. Vamos a empezar entonces. Si ya tienes tu bebida refrescante por acá y tus gomitas, tus palomitas o tu pedazo de pizza, empezamos con el video de hoy. Mi nombre es Armando Morales y esto es Aterrados en la Noche. Y empezamos. Y que me quedo otra noche más. Contrariamente a lo que tú pudieras pensar, ya después de que salí a abrazar a mi mamá y que a lo lejos vi a mi papá salir enojado por esto que estaba pasando, me dejaron otra vez en ese cuarto. Mi mamá voltea a ver a mi papá como diciendo, ya basta, como te lo dije en el video anterior. Me volvieron a dejar ahí, mis papás se fueron. Y me aseguró mi mamá que iba a hacer el cambio precisamente de habitación. No podía hacer en ese momento porque pues al día siguiente había que ir a la escuela. Pero como siempre, como en todas las noches, no fue posible para mí conciliar el sueño. Mi mamá se regresó al cuarto, hubo unas palabras de consuelo, pero bueno, yo volví al cuarto y estaba el radio despedazado. Curiosamente mis hermanos no despiertan, nunca es lo que yo te menciono. El único momento que despertaron fue cuando fue lo del trueno, en el que te conté en el relato anterior, al principio. Yo estoy revisando el radio, lo trato de encender otra vez para ver si el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para destrozarlo y que ya quedara inservible. Lo enciendo. Pero no, desafortunadamente no prendió y me pesaba porque mi tío me lo había regalado. En fin, bien, no me podía quedar en el cuarto, ya no quería estar en ese cuarto, no quería. Y mi miedo era que pues quedarme ahí. Dije, bueno, ya sé, me salgo. Volvía, me salía otra vez, mis papás ya estaban en su cuarto, mis hermanos dormidos. Y parecía un zombie, amigos. Entraba y salía, no encontraba mi lugar. Recuerdo que regresé al cuarto y yo decía, ya sé qué voy a hacer. Prendía la luz del cuarto, ya tenía la luz del pasillo y la luz del cuarto. Tú vas a decir, ¿por qué no se te ocurrió eso antes? Bueno, pasaba una cosa en mi casa. Por lo mismo que te decía de lo del dinero, no era tan factible estar haciendo gastos de tanta luz, ¿no? Y menos porque pues yo, el señorito, estaba viendo demonios y fantasmas, ¿no? Entonces yo pues tenía que reservarme eso de solo dejar un foco encendido, porque yo tenía la advertencia de que si encendía más luces me quitaban todas. Así que pues yo no quería pasar eso.
Pero va, listo, encendí la luz y ya tenía 2 luces encendidas. Pero yo no podía dormirme. Me daba miedo, mira, era un miedo tan inexplicable esto que me ocurría. Yo tenía la luz apagada y yo decía, si yo veo alguna sombra, pues veo la sombra. Pero me daba más miedo tener la luz encendida, porque si esta sombra aparecía en pleno espacio iluminado, yo iba a ver una cara que me iba a dar un miedo mortal, un miedo de muerte. Ese era mi espanto también. Era tan inexplicable lo que, como tan contrariado, ¿no? Ok, no puedes estar en la oscuridad, pues enciende la luz, pero si se aparece esto y la luz está encendida, pues vas a ver su verdadero rostro. Era una locura, amigos. Entonces, ¿qué hacía yo? No, pues apagar la luz otra vez. ¿Sabes qué me pasaba también? Te lo voy a explicar. Si el foco del pasillo se apagaba y yo prendía la luz del cuarto, pues ya la luz del cuarto estaba encendida y ya no había ningún problema, pero no tenía este suceso. Digo, volteaba a ver hacia el pasillo y el pasillo estaba oscuro, oscuro totalmente, y se veía la luz se veía el patio, la oscuridad total, y a mí me daba miedo que algo apareciera ahí de repente y me diera un susto otra vez de muerte. Era una locura, amigos, una locura espantosa. Era muy difícil este juego de luces y oscuridad. Particularmente esta noche que mis papás me dejan otra vez ahí y que no me dan una solución, ¿qué hago? Me salgo al pasillo, ya que vi que lo de la luz no funcionó, me salgo al pasillo y bueno, está la puerta del baño y yo camino un poco más hacia allá, como dirigiéndome hacia la cocina, en donde ya la luz del pasillo vence y me quedo ahí, quieto. Pasan las horas. Me quedo quieto, totalmente recargado, volteando. Y me acuerdo que me pasaba un tic. ¿Ves que te menciono que las piernas me dolían y el dolor del pecho? Me acuerdo que me recargaba. Y para poder pasar estas noches parado, tratando de dormir como un caballo, me quedaba parado y me estiraba mis piernas, las flexionaba y estiraba mis piernas para que se me estirara el músculo. Lo hacía en una pierna. Me iba a la otra pierna. Pasaba un rato y con mis 2 manos me hacía aquí darme calorcito para que no me diera la punzada. Y así era toda la noche. En esto que me pasaba de que me quedaba parado en el pasillo, que no podía estar en mi cuarto, porque esto me pasó varias veces. Fue muy, muy difícil. Esa noche peculiarmente otra vez, me quedo un rato más. Un ratito que a mí me pareció pequeño, largo, perdón, pero fue pequeño y aún sin tener reloj, pues no tenía cómo medirlo. Y me esperaba ahí hasta que la luz del amanecer ya empezaba a brotar. Regresaba a mi cuarto con un poco más de alivio y esperanza. Me subía a la cama y me quedaba tapado a esperar a que amaneciera. Pero sabes, una de las cosas que me hartaba eran los focos. Yo no sé si te acuerdas que en los años 80, para los que son de mi época, en los 80 había focos de 40, de 60 y de 100, 40, 60 y 100 watts. Obviamente que mientras más wattaje, pues más iluminado, pero mis papás, por la deficiencia económica que pasábamos en ese tiempo, pues siempre compraban focos de 40. Entonces tú imagínate, no había en ese tiempo luz blanca como la que tengo aquí, como la que tengo acá arriba, no había en ese tiempo. Era una luz, una tonalidad café, una tonalidad cálida, color pastel, pero si ya de por sí 40 watts era muy poquito de luz, te daba nomás lo necesario. Imagínate ahora siendo de noche e imagínate ahora con esta turbiedad que a mí me ocurría en los ojos. Era muy pesado. Yo trataba de comprar focos de mayor wattaje, pero a fin de cuentas cuando lo hacía mis papás se daban cuenta, porque cuando encendía, veían la luz del pasillo, pues decía, se alcanzaban a notar la diferencia. Todos los focos de 40 y ese precisamente de 100, pues alcanzaban a notarme y a cacharme que pues yo hice una compra que no debía. Llega el día siguiente, vinimos de la escuela, ya hicimos la rutina de siempre de ir y volver con mis hermanos y todo. Y mi mamá menciona
que los muebles se iban a cambiar ya que llegara mi papá para poder cambiar las camas, el espejo, etcétera, todos los muebles que me correspondían a mí. Entonces pasa que mi papá no va ese preciso día, de las veces que tiene que ir en las tardes a comer, no se presenta. Le habla a mi mamá, en aquel tiempo teníamos un teléfono de los de dial. Ok, entonces pues le avisa que va a llegar ya en la noche. Pero yo no quería quedarme ahí. Si no aprovechaba la oportunidad o si no hacía algo, me tenía que quedar otra vez en ese cuarto. Y era lo que yo no quería. Y le digo, ¿sabes qué, mamá? No importa, yo ya no quiero ninguna de esas cosas que hay ahí, no pasa nada. Acá hay muebles también, ahí está una cama, nos dormimos, era una cama nada más. Mis hermanas dormían en una cama y mi hermano y mi otro hermano y yo dormíamos en camas separadas, como ya les había mencionado. Entonces, no le pareció problema, dijo, está bien, me vio con la necesidad y creo que después de lo de la noche anterior, pues las cosas se tenían que precipitar, los muebles estaban pesados, la cama también, entonces no era algo tan fácil que ella lo pudiera hacer y pues ayudado de nosotros pues no iba a ser un relajo. Entonces para que se hiciera y para reserva de que mi papá no saliera después con que siempre no, pues bueno, hicimos el cambio. Se cambiaron las ropas, las ropas de mis hermanas al otro cuarto, las mías acá. Dentro del cuarto nuevo había un locker. Era una cama, estaba el televisor y estaba un closet. Y yo decía, bueno, ya teniendo aquí esta cama, no le hace que no esté el espejo, no le hace que no estén mis otros muebles, mi buró, mi tocador, nada. Yo estaba contento porque como el espejo, el que se había cuarteado, ¿te acuerdas? Que se cuarteó de una manera inexplicable que no lo logré resolver qué fue. Se quedó en el cuarto de mis hermanas, en el nuevo ya cuarto de mis hermanas que era mío. Y yo podía argumentar que si encontraban el espejo roto, pues yo podía decir que habían sido mis primos. ¿Te acuerdas que cuando fueron mis primos, la cama cayó encima de mi cabeza? Y pues bueno, yo iba a utilizar ese recurso, pero nunca hubo la necesidad. Lo cierto es de que no fue necesario acusar a nadie y bueno, al menos yo ya me había librado del problema del cuarteado que tenía el espejo, lo roto que había quedado. Y bueno, el cambio fue muy rápido, realmente nada más teníamos que cambiar la ropa de un lado a otro y nada más. Yo no recuerdo si ese día salí a jugar con mis amigos, pero lo que sí recuerdo es esto. Estábamos en la sala mis hermanos y yo. A mí no me gustaba ver la televisión, la que ya estaba en mi cuarto, porque la televisión esa era blanco y negro. Y la televisión de la sala era a colores, era más pequeña, una televisión más pequeñita. Y ahí me gustaba ver las caricaturas. Recuerdo que esa tarde noche estábamos viendo todas las caricaturas y yo estaba en uno de los sillones y después se abre la puerta. Mi mamá estaba, no recuerdo qué estaba haciendo, mi mamá estaba haciendo algo en la cocina y se abre la puerta y era mi papá. ¿Qué crees? Mi papá había cambiado su rutina de ir a la casa en las tardes y la cambió por ir a la casa en las noches ciertos días porque ya había encontrado a alguien que trabajara en su lugar ahí. Él era dueño, él era dueño del lugar o el espacio de trabajo en cuestión y pues podía tomarse esa libertad. Una persona suplió, lo dejó ahí y mi papá ya tenía la costumbre de ir por las noches para descansar. Y en cuanto entró fue imposible notar su cara de inconformidad, de disgusto y obviamente en mi cara también debe de haberse notado la cara de frustración de que en el espacio de tiempo que era mío, que yo aprovechaba para disfrutar, para estar tranquilo, para no tener esa presión y poder disfrutar de un rato en paz viendo caricaturas, ya no lo tenía, ya no era posible porque él ya estaba llegando a esa hora. Y lo que pasaba enseguida era que yo ya sabía mi rutina, cuando él llegaba yo me tenía que quitar de ahí, de su presencia. Pero esa noche llevaba tacos al pastor. Los tacos al pastor, que si te gustan los tacos al pastor, amiga, por ahí coméntame en los comentarios si te gustan a ti también. Bueno, llevaba tacos al pastor. Ya íbamos a cenar, pues ya eran las 8:30.
ya no tardaba en salir el sonsonete de vamos a la cama, que hay que descansar, el que te mencioné en el History Time, en el primero. Y bueno, mi mamá pues ya sale y ya recibe los tacos y nos dice, alístense ya para cenar. Y ya, pues nos alistamos a cenar. Yo me sentaba, está el comedor de 6 sillas, yo me sentaba en el más alejado, en la silla más alejada, y a un lado estaba la silla que estaba dispuesta para mi mamá, es decir, mi papá de un extremo, mi mamá de este extremo, y yo pues me sentaba más de con el lado de mi mamá. Recuerdo que esa noche, para que yo no sentirme incómodo y para yo no hacerlo sentir incómodo a él, yo me senté en el comedor. Adentro de la cocina había un comedor. Y él cuando se sentó, me habla y me grita, no me habla, me grita. Me dice, no te vayas para allá, ven, siéntate acá. Entonces ya regreso y me siento ahí donde te estoy comentando. Él no me dejaba estar en un espacio a solas con mi mamá porque él pensaba o él decía que mi mamá me tapaba muchas cosas de travesuras que yo hacía. Y bueno, sea cierto o no sea cierto, eso pasaba, me evitaba estar ahí platicando con mi mamá o estar alejado de con él, quería tenerme a su yugo. Y entonces me sentaba ahí, pero él me decía, quédate ahí a espaldas de la tele para yo no poder verla, porque incluso cuando yo estaba cenando ahí en el comedor con ellos, sea la vez que sea, si la televisión estaba prendida y yo volteaba a ver, mi papá inmediatamente me tronaba los dedos y me decía, sigue cenando. A mis demás hermanos no, y a los que estaban enfrente que podían ver la televisión tampoco les decía nada. Bueno, pues en fin, eso pasó esa noche cuando él llegó. Y bien, así empezamos a cenar. Recuerdo que mi papá, cuando se sentó, agarra el control y le cambia a las caricaturas que yo estaba viendo, que estábamos viendo mis hermanos y yo, y le ponía el Chavo del 8. En aquel tiempo pues salía en la tarde, noche, y pone el Chavo del 8. Y ya estábamos cenando y había la costumbre de que cuando llevaba los tacos los ponían a calentar en la estufa porque les gustaban dorados. Y bueno, nos esperamos. Ya mis hermanos platicando con mi papá y pues yo con la cabeza abajo. Así, yo tenía una maña que de hecho me sigue pasando cuando estoy muy nervioso o muy tenso, a lo mejor ahí no se alcanza a ver, hago esto. Me muerdo el nudillo de este dedo, ¿sí? Y eso me empezó a pasar de niño. Antes la bolita la tenía más grande, ahorita ya no, me salió como un callito. Y eso hacía de niño, está así. O si no, me la pasaba así con la cabeza abajo, tratando de que mi papá ni siquiera me hiciera en el mundo para que no me dijera nada, para que no me regañara. Y bueno, pues pasó. Mi mamá empezó a llevar los tacos. Mis hermanos estaban cenando, viendo al Chavo del 8 y pues ya cenando todos. Pero acabóse. Yo tenía, ya me quedaba un taco. Y entonces el taco, ya ve, a lo mejor para los que son, bueno, no sé si en todas partes del mundo, pero los tacos al pastor, o todos pues, tienen 2 tortillas. Pues entonces yo hice 2 taquitos, a uno tenía mucha carne, dije, bueno, voy a hacer 2 taquitos, paso carnita al otro, y grave error, amigos, se me queda viendo mi papá y me dice, ¿qué, te estás muriendo de hambre o qué? Pero enojado. Todas las miradas hacia mí de mis hermanos, pero en una cosa que parecía tan simple y tan tonta, pero te juro que parecía que buscaba el más mínimo pretexto para hacerlo. Yo no sé si mis hermanos lo habrían hecho o no, pero aseguro que si ellos lo hubieran hecho y yo también, a mí me hubiera regañado y a ellos no. Ya estaba haciendo el taco, lo pasé, pero cuando me regaña mi papá, me grita y me dice eso, a mí me pasaba de niño esto también y solamente con él. Yo creo que él me ponía en un estado de tensión máxima, que al grado de esto. Cuando mi papá me regañaba, yo bajaba la mirada y luego lo volteaba a ver y se me salía una mueca de sonrisa, pero era sonrisa de nervios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se ríen de nervios. Hay otras personas que, no sé, se orinan de nervios o de miedo, qué sé yo, ¿no? A mí en ese caso me pasaba eso. Y mi papá le repateaba eso porque pensaba que yo me estaba burlando de él.
Y mis hermanos me decían, Armando, no te rías. Me corregían mis hermanos en vez de decir algo en apoyo mío. Nunca se me va a olvidar, que nunca fueron solidarios conmigo a pesar de que, pues es por cuestiones de sentido común, pero como a ellos no les decía nada, pues bueno, así pasa. Me vio mi papá la mueca de sonrisa de que me estaba regañando y que yo estaba de nervios, y él nunca entendió que era por nervios, y entonces se levanta de la mesa y me dice, vete para tu cuarto, pero vete ya. Entonces ya, dejo ahí mi taco, me levanté y me tuve que ir a mi cuarto. Como era una hora en la que todavía no estaban mis hermanos en su cuarto y yo no quería estar solo por razones obvias, me pongo en el filito de la puerta, en el quicio, pues para escuchar la televisión. Pero como el nuevo cuarto donde yo estaba, tenía su ventana daba al patio, el patio daba al vitral y el vitral daba a la sala, yo desde mi cuarto ya podía ver la televisión, ¿no? Pero no se alcanzaba a ver porque en lo que estaban en el comedor, pues me tapaban la televisión y yo quería también ver la televisión. Yo me tenía que subir, como no alcanzaba porque estaba bajito, me tenía que subir yo tenía un mueblecito ahí en donde ponía mi mochila. Ese sí me lo llevé para mi cuarto, el que tenía en el otro cuarto. Me subí ahí y ahí veía la televisión. Y entonces pues ya acaban de cenar. Se van y se sientan en los sillones. Mi papá se acostaba siempre en el sillón que tenía tres muebles, ya ven que es un juego de 1, 2 y 3. Mi papá se acostaba en el de 3 y ya los demás en los demás muebles, mi mamá en el de 1. Y ya todos viendo la televisión. Entonces me acuerdo que yo me salí del cuarto y ya estoy en el pasillo casi cerquita del comedor, cuidando que mi papá no me vea. Recuerdo que una de mis hermanas me vio y me hace el gesto, vete para allá. O sea, en complicidad con mi papá, ¿entienden? Bueno, yo no me quise ir, yo me quedé porque quería ver las caricaturas y estaba en la pura esquina del pasillo viendo la televisión. Ahí alcanzaba a verla. Me acuerdo que yo, para que no me empezaran a doler las piernas, porque en la noche me empezaba el dolor, yo me empezaba a estirar los músculos, ¿sí? Cuidando que mi papá no me viera. Entonces pasa, yo pensé que, te voy a explicar algo, yo pensé que esto de la presencia, este demonio que yo veía, solo ocurría en las noches, en un momento en el que yo estaba más indefenso, solo, y que todos estaban dormidos, no sé, pero no. Esta fue la primera vez que no fue así. Pero bueno, antes de entrar en detalle, te voy a mostrar una vez el plano. Ya sabes que a mí me gusta mucho explicar con detalles las cosas. Bien, te explico. En este sillón era en el que yo estaba viendo la televisión. Esta es la televisión. Mi papá entra de este lado y bueno, pasa todo lo demás que yo ya te expliqué. Cuando acaban de cenar, esta es la cocina donde estaba mi mamá y este es el comedor. Mi mamá se sentaba en este sillón, en esta silla, mi papá en esta otra y yo en esta, alejado lo más posible de mi papá. Bueno, pues así pasa, ¿no? Acaban de cenar, mi papá me corre y yo me vuelvo al cuarto. Te voy a mostrar el cuarto. Tenía que pasar por aquí, este era mi cuarto, ahora es el de mi hermana, ahora este es el cuarto mío. El cuarto mío conforma la cama, la que era de mi hermana, mi locker y la televisión, la televisión grande que te acabo de mencionar. Como te dije también, desde mi cuarto estaba esta ventana, este es el patio de la fuente, este es el ventanal grande y hasta acá está la televisión. Bueno, como gustes y mandes, desde aquí hasta acá se lograba ver medianamente la televisión, casi no se alcanzaba a escuchar. Mi papá se acuesta cuando acaban de cenar en este sillón, precisamente se acuesta aquí en el sillón más grande, y entonces yo lo que hago es salir de mi cuarto y me vengo a esta esquina de aquí. Me quedo ahí viendo la televisión sin que ellos se den cuenta, y mi hermana, la que estaba sentada en este sillón, me hace una seña con la mano afuera del sillón de que me vaya.
en estado de complicidad pues con esto que hace mi papá en vez de apoyarme. Bueno, a partir de aquí, que te aprendas bien cómo está todo esto. Esta es la entrada del patio, esta es la entrada del otro cuarto y esta es la entrada de mi cuarto. Que te aprendas muy bien cómo está esto para lo siguiente que te voy a decir. Ya en un momento dado en el que percibo que estaba por terminarse ya este programa del Chavo del 8, lo que hago es irme hacia mi cuarto para que mi papá no me viera y me regañara. Ya estando dentro del cuarto, ya estaba por alistarme, ya acomodo mis cosas, apago la luz y pues sigo escuchando a mis hermanos hablando, mi papá, todos escuchando la televisión. Me acuesto y me tapo, pero la cobija que yo tenía no era la mía. Acuérdense que yo ya estaba en la cama que era de mi hermana y pues obviamente la cobija también era de ella. Y como yo me tapo totalmente de pies a cabeza, ¿sí? Esta cobija pues no la sentía cómoda, no la sentía mía. Y acto seguido doblo la cobija, salgo de mi cuarto para ir a cambiarla porque mi cobija estaba todavía en su cama, que ya era de alguna de mis hermanas. En eso estaba cuando de repente, al salir de mi cuarto y entrar al otro, como yo te mencioné, en el cambio de muebles que se hizo, ya el espejo no estaba en su lugar, ya estaba en la esquina a un lado de la ventana y su reflejo daba directamente al closet, el que era de mi cuarto. Cuando estoy a punto de entrar y llevo la cobija, lo primero que alcanzo, que miro, es el espejo y obviamente su reflejo. Cuando veo el reflejo en el espejo, lo que alcanzo a ver es como una presencia que estaba parado en la pared de la entrada se mueve y se desplaza al momento que yo entro del cuarto y se mete y se oculta dentro del closet. Todo esto lo alcanzo a ver desde el espejo. Me asusto, suelto la cobija inmediatamente, pero yo no grito. Y lo que hago enseguida es irme a traspiés de espalda. Yo sigo mirando el espejo. Me voy haciendo hacia atrás, pero esto fue un acto reflejo, un acto precipitado, como quien salta y luego como quien quema y quita la mano, luego yo veo ese reflejo, me hago hacia atrás, pero me tropiezo, suelto la cobija y acto seguido, cuando caigo totalmente de glúteos, de espalda baja, pero al caer caigo directamente en la puerta del patio, la puerta de metal, y mi cabeza alcanza a golpear la pared, la esquina de la pared, en la pura esquina. El golpe fue el tal que pues se oyó, se retumbó el vidrio de la propia puerta. Y el golpe de la cabeza pues también se oyó muy fuerte, tan fuerte ha de haber sido que me dejó viendo chispas. Yo todavía seguía con mi mirada directa al espejo. Yo sigo con la mirada sin retirarla de ahí y siento caliente en la cabeza. Yo no sé si fue directamente el golpe, porque acuérdense que yo ya tenía la herida, que no tenía mucho tiempo. Tenía cuestión de días, porque eso fue cerquita de mi cumpleaños y esto que estaba pasando todavía no estaba, era en el mismo mes de hecho, en el mismo mes de agosto. Caigo, entonces yo tenía la herida aquí, ya me habían cicatrizado, ya me habían cosido, sí, la parte de la cabeza, en la herida, la cicatriz, y caigo y golpeo justamente ahí. No sé si se abrió la misma herida, no sé si se hizo otra herida, pero yo empecé a sentir caliente. Empecé a ver chispazos, flashazos, pero tenía todavía mi mirada fija directamente al espejo. Recuerdo que oigo un grito, no sé si era de mis hermanos o mi hermana. Acto seguido yo me quedo ahí quieto, sentado, tirado. Y siento como alguien me agarra del estómago, de mi estómago y de la espalda para levantarme. No sé si era mi mamá,
Creo que sí era efectivamente ella, porque ella era la que estaba más cerca en cuestión de cercanía de los que estaban viendo la televisión. Y entonces cuando me levanta, yo veo que se acercan mis hermanos. No veo a mi papá o mi mamá en tal caso. Entonces me llevan y lo único que logro, que sí recuerdo que dije, es, ¿ves? Te dije que en esta casa estaba el diablo y no me hicieron caso, no me creíste, no me acuerdo, pero sí puedo recordar que dije, ¿ves? Te dije que en esta casa estaba el diablo. Yo recordé todas esas veces que les intenté avisar, les intenté decir, gritándoles que había algo ahí. Y bueno, en el mismo asiento donde se sentaba mi mamá en la silla del comedor, movieron la silla para sentarme. Recuerdo que la televisión pues seguía el programa, seguía un programa porque ya se había acabado el del Chavo. Pero yo seguía con mi mirada ya, pero fija hacia el fondo del pasillo, hacia directamente a mi cuarto, y la posición de la silla estaba dirigida hacia mi cuarto. Mis hermanos se acercan y mi mamá empieza a buscar algo en la... te voy a mostrar una foto justo ahora. ¿Recuerdas las máquinas de coser? Ah, pues mira esta. Como yo te había mencionado, mi mamá estaba estudiando corte y confección. Entonces utilizaba esta máquina para hacer sus diseños. Y esta máquina, sí, yo me acuerdo cómo me encantaba jugar con ella. Jugaba siempre a que manejaba o una nave espacial o unos carritos de carreras, yo manejando, según yo. Mi mamá estaba buscando algo adentro de los cajones y le dice algo a mi papá. Yo sigo volteando al fondo del pasillo. Yo creo que se alertaron mis papás cuando yo dije eso, de que el diablo estaba en esa casa. Y mis hermanos tal vez me escucharon porque mis hermanos me vieron y mi hermana caminó hacia el pasillo. Pero yo en ese momento, al estar viendo el pasillo y que mi hermana se acerca, mi hermano se pone enfrente de mí, se me queda viendo y me dice, Armando, ¿estás bien? Yo sigo con el relampagueo en mis ojos. No me dolía la cabeza, pero la sentía caliente. Y otra cosa que me pasaba era, en ese momento, era que sentía escuchaba un sonido muy agudo dentro aquí en mi cabeza, en los oídos, como cuando algo explota cerca de ti y se oye tit ahí. Y obviamente me dolía la espalda de la caída. Y con ese conjunto de emociones, de sentimientos, mi hermano se acerca y me dice, ¿estás bien? Yo me le quedo viendo, pero no contesto yo nada. Y entonces me dice, Armando, mira, aquí. Yo siento en mi lengua que se me estaba cayendo la baba. Se me estaba cayendo. Yo no sé, a lo mejor me quedé en shock. Supongo que eso es un estado de shock porque nunca me volvió a pasar. Y la baba se me estaba cayendo. Yo veo a mi hermano, pero no reacciono, no contesto, no le digo nada. Mi hermano se retira de conmigo y se van al cuarto, se va junto con mi hermana, ahí al pasillo. Y en ese momento me pude dar cuenta que por primera vez ya estaban, o ya había desatado el mismo miedo hacia ellos, el mismo miedo que yo sentía, porque cuando se arrimaron al cuarto, se arrimaron así y se asomaron así para ver qué había. Ese instante preciso fue como algo decisivo en la vida de toda mi familia. En el instante que mi mamá me estaba curando la cabeza, supongo que mi papá no estaba porque a lo mejor iría a la farmacia a comprar algo que se ocupaba para la curación. Mi mamá estaba curándome y ya nos levantamos. Me lleva me lleva al cuarto. Yo volteo a ver el filo de la pared en donde yo había golpeado. Y sí, efectivamente se veía sangre. Mi mamá me lleva al cuarto y mis hermanos estaban en el pasillo. Me deja mi mamá en el cuarto
y me dice, no te quites esto de aquí. Yo sigo con el algodón o el trapo, no recuerdo qué era. Mi mamá les habla a todos para que se metan al cuarto en donde ya yo dormía. Nos esperamos un rato y como unos 5 o 10 minutos después, mi mamá regresa y regresa ya con un Cristo. Agarra un Cristo, el que tenían en su cuarto, de hecho, mis papás, y lo empieza a colgar en medio de mi cuarto, que pues dirigía precisamente a mi cama. Se lleva el martillo, se regresa y vuelve ya con una Biblia. Se sienta en la cabecera de mi cama y nos dice que nos acomodemos en la cama. Era una sola cama grande y mis hermanos y yo nos acomodamos y empezó a rezar. Y ya todos nos enseñó a rezar, pues. Nos enseñó, ya sabíamos rezar el Padre Nuestro y todo, pero yo para ese entonces, como yo era el mayor, yo todavía no había tomado el primera comunión. Ya estábamos bautizados todos, pero yo era el mayor, yo no tenía la primera comunión. Y recuerdo entonces que ya mi mamá nos enseña a rezar, mi papá no estaba. Y pues bueno, de ahí en adelante, todas las noches se rezó. Precisamente esa noche entonces que te digo, ya mi mamá nos indica cómo hacer, cómo rezar, aprendernos las oraciones, etcétera, etcétera. Yo te voy a platicar mi relación con Dios. En aquel tiempo, tú vas a decir, bueno, ¿por qué si te pasaba esto nunca rezaste, nunca le pediste a Dios, ni nada de eso? Me pasaba algo. Yo tenía mucho miedo, con esto de que yo te empecé a decir desde la primera vivencia que no se tocaban ni cosas de groserías, ni del diablo, también cosas de Dios no se tocaba, no se hablaba. No porque fuera un asunto prohibido, sino porque no venía al caso, pues. Yo sabía tan poco de Dios. Por ejemplo, yo lo único que sabía es que era una persona, un señor, con una corona, con sangre en la cara y con unos agujeros en la mano. Y de primera instancia, eso asusta a un niño. A mí me asustaba. Y yo decía, no, yo no quiero que se me aparezca ese señor. Yo no lo quiero en mi cuarto. Yo no lo quiero ni en ningún retrato, porque me acuerdo que tenían un retrato de el Sagrado Corazón de Jesús, el que tiene el agujero, que se le ve el corazón y la sangre aquí. A mí me parecía espeluznante. Y ese acercamiento sí me pareció pues un tanto incómodo en cierta medida. Bueno, pues como quieras y gustes, empezamos ahí con los rezos y a partir de ahí ya no se dejó de rezar todas las noches a partir de ese momento. Esa noche en particular sí noto una diferencia. Lo cierto es de que me sentí más tranquilo, no solo por el nuevo cuarto, sino porque ya con esto de rezar y que mi mamá me daba cierta seguridad de que ya tenía a Dios en ese cuarto, pues ya me sentí un poco más tranquilo. Recuerdo que esa noche, pues yo tenía el vendaje todavía, no el vendaje, el algodón, y me pusieron una cinta. Entonces yo no me podía quedar tapado y me quedé tapado pues nada más aquí en la parte de la cabeza, un poquito más arriba si acaso, pero no me podía dormir acostado de un lado sino del otro. Del lado de hacia la luz, pues bueno, estaba cómodo, pero lo único que me hacía sentir esa sensación de miedo era dos cosas: la pantalla, y otra cosa es en la puerta, en el cuarto donde estoy hay una puerta más, y esa puerta da al cuarto abandonado. Te voy a mostrar en este momento cómo está un poquito más este cuarto. Mira, este es la televisión y esta es la puerta
que daba al cuarto abandonado. El cuarto abandonado, si recuerdas que te lo mencioné, es el cuarto más grande de toda la casa, pero este cuarto no lo usaban para nada. Era un cuarto terregoso, lleno de bastante cachivache. El closet era un closet enorme, un closet bastante grande que abarcaba de pared en pared. Incluso las puertas, desde arriba hasta abajo, era una puerta deslizable. Y acá de este lado está el patio abandonado, el que da directamente a mi cuarto, donde en este filo de acá es donde se apareció la sombra, una de las sombras, una de las presencias que yo vi desde dentro de mi cuarto. Y el miedo que yo tenía es que en esta puerta precisamente era de metal. Y esta puerta de metal tenía una particularidad, que eran, en la parte de arriba eran una división en cruz de 4 vidrios, 1, 2, 3, 4, y los vidrios pues estaban transparentes, pero el vidrio de acá no estaba, faltaba, era un vidrio que no estaba, y pues obviamente del cuarto hacia afuera pues podías ver, y ese vidrio faltaba porque era el modo con el que abrían, metías la mano y abrías la puerta. Eso me tenía bastante incómodo porque adentro de ese cuarto estaba bastante oscuro, no había nada de luz de luna, no nada. Y a pesar de todo lo que pasó, me imaginé que algo ahí iba a pasar, como más adelante te explicaré. Honestamente yo lamenté mucho la pérdida de mi radio, el que rompo yo mismo después de haber escuchado esta música espantosa, y que en el momento en el que yo estaba viviendo lo del golpe en la cabeza, que ya me cambiaron de cuarto, ya habían pasado 2 días. 2 días en que se hace el cambio del cuarto. Pero bueno, ya no podía recuperarlo y ya no tenía ese radio, ya no tenía reloj, ya no tenía nada. Tenía que pasar las noches así. Pasa que como estábamos en los días en los que recientemente había sido mi cumpleaños, la costumbre era que nos tenían que nos llevaban a la casa de mis abuelitas. Era una costumbre que cuando cumplíamos años pues nos llevaban porque mis abuelitas nos querían dar algo o celebrar o qué sé yo, por ser los nietos. Recuerdo que por esos días ya se había acordado que íbamos a ir a la casa de mi abuelita, la primera que te menciono en el relato, es decir, la mamá de mi mamá. Y pues yo contento porque me encantaba ir con ella. Y aprovecharon mis papás para fumigar la casa. ¿Recuerdas que a mí en el History Time, en el 2, si no mal recuerdo, en el 2 o en el 3, yo me metía a lavar el aljiber y pasó todo lo que yo platiqué? Pues, pero en fin, no había limpiado nada, no logré limpiar nada, y la peste de cucarachas todavía existía. En mi cuarto ya no se oían cucarachas porque yo en el cuarto yo no tenía ningún mueble, ningún entrepaño que fuera de madera. Mis muebles ya se habían quedado en el cuarto de mis hermanas. Lo único que había de madera ahí eran, si acaso, los entrepaños que habían dentro del closet, de mi nuevo closet en el cuarto. El locker pues era de metal, entonces ahí pues no había ruido de cucarachas. Pasa entonces que se contrata la fumigadora, van un viernes, nos esperan el viernes de venir a la escuela, nos arreglamos y de ahí nos fuimos a la casa de mi abuelita. Mi papá nos lleva en la camioneta y a mis hermanos y yo atrás y mi mamá y él al frente. Recuerdo que eso pasó varias veces incluso. Cuando estábamos en la parte de atrás, mis hermanos y yo, siempre sucedía que pues nos empezábamos a pelear por cualquier cosa, por lo que gustes y mandes, pero si había alguien que iniciaba el pleito y no era yo, a mí era quien me regañaba. Siempre sucedía así. Recuerdo que varias veces me llegó a hacer lo mismo, a suceder, que cuando yo, incluso aunque no iniciaba la disputa, el pleito, él bajaba, detenía la camioneta en plena pasada de carros, de camiones, etcétera, se bajaba y me regañaba delante de todo mundo, de los camiones, de la gente que estaba, de los carros que estaban detenidos. Y yo lo único que hacía era, cuando nos poníamos atrás, siempre llevábamos una cobija, por si llegábamos noche podernos tapar. Y recuerdo que yo lo único que hacía era meter la cabeza en la cobija para que no me vieran por la vergüenza. Bueno, así pasó. Nos lleva
llegamos a la casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Nosotros teníamos teléfono de dial, el círculo, pero mi abuelita no tenía. Entonces, como sabrás, como te darás cuenta, pues había mucho que platicar. Mi papá nos deja y no podíamos regresar a casa ese mismo día porque estaba la fumigación. Entonces tenía que pasar al menos un día completo para que funcionara. Mi papá lo que hace es dejarnos, come algo, platican unas cuantas cosas, mi abuelita, él, mi mamá, todos, y él se retira y se va al trabajo. Él cerca del trabajo tenía una casa en donde hacía su trabajo también de eso mismo, de la labor que él manejaba, y se quedaba ahí a dormir. Ahí tenía un espacio, su cama y todo, y pues él no tuvo la necesidad de regresar a dormir a la casa de mi abuelita. Mi papá se fue entonces y nosotros nos quedamos jugando. Éramos yo, mis hermanos y mi primo. En esa casa vivían mi abuelita, mi tía y mi primo de mi misma edad, pero mi tía no estaba porque era viernes y ella todavía estaba trabajando y mi primo ya había llegado de la escuela. Entonces mi abuelita estaba sola con él. Ya que nos quedamos jugando, mi mamá se mete al cuarto de mi abuelita, ese cuarto donde yo te menciono por primera vez en el primer story time, que yo entro y veo su closet y me enseña el colguije del avión de Pedro Infante. Pues en ese cuarto. Se mete a ese cuarto mi mamá, entrecierran la puerta y pues están mis hermanos afuera y yo veo esa conducta y me arrimo a la puerta y me siento y empiezo a escuchar. Y pues me entero de todo, me enteré de algo que ni siquiera sabía. Yo empiezo a escuchar y entre ciertas palabras que cruza ella con mi abuelita que no tienen interés, llega a un punto específico de la plática que pues sí, llama toda mi atención. Dice mi mamá: mamá, estoy bien desesperada, ya no sé qué hacer con Armando. Y ella le empieza a decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces mi mamá le explica todos los sucesos. El de la piscina, que yo veo a esta presencia, a este señor que aparentemente ya estaba muerto. Sí, ya estaba muerto. Lo que veo, que la despierto en las noches, que le da miedo estar en la casa, que yo veo cosas que ella no ve, que en las noches yo no sabía. Ella le mencionó a mi abuelita que yo por las noches empezaba a gritar y que 2 o 3 veces mi mamá se arrimaba y me veía dormido y me escuchaba hablar con alguien, y en algunas veces me escuchaba gritar de miedo, pero a ella le daba miedo, no sé, porque ella nunca me despertó, supongo que le daba miedo arrimarse y me dejaba con toda y la pesadilla ahí. Y otra cosa que me enteré, que yo jamás me hubiera imaginado, que me saca de todo contexto, que ya no logro entender, es que dice mi mamá: mamá, esto es como aquella vez del caballo. ¿Te acuerdas lo que pasó con el caballo? Y yo me quedé escuchando y digo, ¿qué pasó con cuál caballo? Yo no sé, en mi haber yo no tenía ningún suceso con algo que tuviera que ver con un caballo. Siguen platicando y ya pasa un rato y mi mamá se desahoga y le dice: no te preocupes, hija, hay algunas palabras de aliento, etcétera, etcétera. Y ahí se acaba la conversación. Pasa un rato, llega mi tía y a mi mamá le encantaba mucho interactuar con mi tía, con su hermana. Y le dijo mi mamá: vamos a alguna parte, tengo ganas de salir. Entonces se salieron de la casa. Y en la casa pues yo me quedé con mi abuelita, mi primo y mis hermanos. Mis hermanos en lo suyo y mi primo pues viendo la tele, qué sé yo, ¿no? Y entre mi abuelita y yo había un acercamiento muy grande. Porque yo con ella me desahogaba y me platicaba muchas cosas de cuando era niño y de cuando era más niño todavía. Por ejemplo, había una anécdota que ella me contó, que mi mamá cuando nació del tamaño de una caja de zapatos, así pequeña, una caja de zapatos pequeña, una caja de zapatos de niño, una caja chiquita. Y a mí me encantaba escuchar sus relatos. Recuerdo también que hay una cosa que contó, que
que me deja pensando. En aquellos tiempos lo tomaba muy, muy contento y muy a la ligera, pero después, que es una cosa que yo después entendí, que tú después también vas a saber, era lo siguiente. Ella me contó que mi mamá se quedaba estaba en la casa, se quedó una temporada larga en la casa de mi abuelita conmigo. Yo estaba de brazos. Entonces mi mamá me cuenta a mi abuelita que yo era muy llorón y mi mamá pues se pasaba las noches en vela cargándome y tratándome de callar porque yo lloraba mucho y no lograba hacer que nadie durmiera en la casa. Y que mi abuelita dijo, a ver, préstamelo, en aquellos tiempos, que me agarra de niño, bebé, y que me mete adentro de la pila del agua fría y que yo suelto un grito un llorido, un grito grande, y empiezo a llorar y que mi mamá le reclama, mamá, ¿por qué hiciste eso? Mi mamá se suelta llorando y que le dice, tú no te preocupes, ahorita se va a resolver. Que yo sigo llorando, llorando, llorando y que llega un momento en el que me quedo totalmente quieto, tranquilo y dormido. Mi abuelita me platicaba esa anécdota y a mí me daba risa en aquel tiempo, pero ya después que voy creciendo, me entran las preguntas. ¿Qué hacía mi mamá conmigo en brazos sin estar en una casa con obviamente mi papá, ¿no? ¿Qué hacía ella batallando conmigo en la casa de mi abuelita? Y fue con una pregunta con la que me quedé y que después quedaría resuelta. No te pienses que te voy a dejar con dudas de nada, no, ya tengo bien presente todas las cosas que te tengo que resolver en todo esto que te he venido contando. Pero bueno, volviendo a este punto, ya se va mi mamá, se va mi abuelita, se va mi tía, perdón, y se queda mi abuelita en la casa. Ya todo tranquilo, todo en paz, ya entrada la tarde-noche. A mi abuelita le gustaba mucho viniendo de trabajar. Acuérdate que yo te platiqué que ella trabajaba de recepcionista en la administración de un hotel, que fue donde Pedro Infante le regaló el avioncito. Y bueno, ella trabajaba de eso y cuando llegaba de trabajar, ella comía, cenaba y le encantaba que cuando no cenaba ella primero se aventaba sus botellas de cerveza. Le encantaba mucho tomar cerveza a mi abuelita, ¿sí? Para descansar. Si cenaba, ya no sucedía, pero si no cenaba, pues sí se daba su relax. Y dije, este es el momento adecuado, porque yo no me quería quedar con la duda de lo que había pasado. Mi abuelita estaba dentro de su cuarto. Me acuerdo que ella se sentaba con los pies en el piso, se sentaba de perfil en su cama, viendo la televisión, su cerveza. Ella no solía fumar mucho, ¿sí? Pero sí lo hacía, pero en esas veces, algunas veces sí, algunas veces no. No tenía cigarro ese día. Me acuerdo que ella tenía su cerveza y estaba sirviéndose en un vaso de esos grandes, ya entre tomada y tomada. Y aproveché, mis hermanos estaban afuera y yo estaba dentro en el cuarto con ella. Y le digo, ay abuelita, me han pasado muchas cosas que quisiera contarle. A ver, cuéntame, hijo. Y ya le empecé a contar todo, cómo se portaba mi papá, lo de las cosas de la escuela, el acosador. Y mi abuelita me daba ciertos consejos. Y llegó el punto en el que le dije todo lo que pasaba sobrenatural en la casa. Es que abuelita, ya, me sinceré con ella. Le dije, abuelita, es que sabe que no aguanto mis piernas, me duelen mis piernas mucho. No sé por qué me duelen, abuelita. También sabe que, abuelita, pues me duele mi pecho. Y veo cosas que no debo de ver. Ay, amigos, les dije que no iba a llorar, pero no, me acuerdo de las cosas y digo, me dolían las piernas y me duele todavía. Y le digo, mi papá me regaña del acosador. No tengo reloj, tenía un radio y lo rompí, las voces, los sueños, las pesadillas. Y me dice mi abuelita una cosa que ya me había dicho ella, pero que yo no había tomado en serio. Y me recuerda y me dice, ¿te acuerdas
que cuando te enseñé el avioncito te dije, y que tú me preguntaste que por qué te llamabas Jesús, porque a mí no me gustaba el nombre de Jesús, yo me hubiera quedado a gusto con el nombre de Armando. Y entonces me dice, acuérdate que yo te dije que tu mamá te puso el nombre de Jesús para ofrecerte a Dios, ofrecer todo su sufrimiento a Dios y el sufrimiento tuyo. Así que todo lo que te pase, ofrece solo a Dios. Todo el dolor, toda esa tristeza, todo ese abandono, ofréceselo a Dios. Bueno, pasó, me dijo eso, pero yo no me podía quedar con la duda de lo del caballo, porque eso es lo que me picaba en la cabeza. Sí, abuelita, y me pasa todo eso, y sabe que también me pasó lo del caballo también, aparte de lo del señor, un señor que se me apareció, bla, 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 y lo del caballo. ¿Usted se acuerda de lo del caballo, abuelita? Agarra su bote de su cerveza y se sirve más. Dice, sí, ¿cómo no me voy a, cómo se me va a olvidar eso? Y dije, este es el momento. Y ya. Le digo, oye, abuelita, ¿y qué pasó? A ver, acuérdeme. Y mi abuelita soltó prenda. Me dijo que cuando yo era chiquito, más chiquito todavía, como de 2, 3 años, no sé, 2, 3 años, 4 me imagino, pero era chiquito. Me acuerdo, hoy nomás, me dice mi abuelita, tu mamá te llevaba en la calle. Y entonces dice, porque yo sí me acuerdo de ciertas veces que cuando íbamos en el camión, pues ella me agarraba y yo me abrazaba de ella. A mí me daba miedo soltar a mi mamá porque ella me decía, abrázame fuerte, no me vayas a soltar. Y yo la abrazaba del cuello, chiquitito. Entonces mi abuelita me dice, tu mamá te llevaba un día en el camión, iban ustedes en la calle, y dice que cuando estabas ahí en el camión, tú volteaste a ver creo que era como en una granja, en un espacio grande. Es que en aquellos tiempos era muy clásico que hubiera caballos, carros y caballos. Ahora pues obviamente ya no, por la civilización y todo, pero había caballos. Y entonces dice que yo estaba mirando dos caballos. Un caballo estaba comiendo y que otro caballo no tenía cabeza. Y entonces yo le digo, mamá, mira, ¿qué, Armando? Voltea y mi mamá dice que mi mamá le contó que estaba pues ya próxima a bajarse del camión. Y estaba el camión detenido y ya nomás para que avanzara. Mamá, mira, voltea. Y que yo estaba viendo el caballo que no tenía cabeza. ¿Qué, Armando? ¿Qué? No hay nada. Y pues a la gente oyendo, ¿no? Pero de niño, ¿qué? A uno qué le importa, ¿no? Mira, mamá. Entonces voltea, sí, hijo, es un caballo que está comiendo. No, mamá, ese caballo no, el otro. ¿Cuál, hijo? Ese caballo que no tiene cabeza. Se queda pensando mi mamá, dice mi abuelita que se queda pensando mi mamá, y que pues no, que ella no vio ningún otro caballo, y que yo, mamá, ahí está el caballo. Y yo, que yo según eso veía un caballo que se estaba moviendo ahí, pero que no tenía cabeza. Y entonces, pues son dos cosas. Es decir, yo estaba viendo un caballo, pero mi mamá no estaba viendo nada más que un caballo. Eran dos. Yo estaba viendo dos en todo caso. Ella solo veía uno. Pero yo además de que veía dos, estaba viendo el segundo que no tenía ni cabeza. Y bueno, pues ese era el suceso extraño. Y a mí lo que no me checa es que, bueno, si esto fue antes de la película del Exorcista, pues ¿qué pasó ahí? Ya todo, esto que me platica, pues a lo mejor pudo haber sido mi imaginación o algo, pero si yo lo estaba viendo que se estaba moviendo, bueno, y eso rompió el estándar, el patrón común de conductas, de sucesos que yo pues ya venía llevando, y pues ya no pude llevar, ya no pude control, ya no pude llevar como control algo, como un estándar. Ya se salió de lo que yo podía imaginar que sucedía, y que todo a partir de la película del Exorcista empezó a ocurrir. Pues ya esto se salió de
de este grupo de cosas. Y bueno, nos quedamos a dormir. En esa casa solo había 2 camas, la cama de mi abuelita de su cuarto y afuera, pues no es que hubiera un cuarto, sino que toda la casa solo tenía un cuarto y usaban de cuarto pues la misma sala donde estaban los sillones y todo, porque pues mi abuelita era de muy bajos recursos. Incluso me acuerdo que el piso en algunas partes pues no estaba con mosaico, nada de eso, ¿no? Entonces recuerdo que mi tía se quedó dormida en uno de los sillones, mis hermanas abajo, mis hermanas como en el suelo, pero en una cantidad de cobijas. Yo me quedé arriba en la cama y ¿quién más? No me acuerdo quién más. El caso es de que yo sí recuerdo que estaba acostado arriba de la cama. Entonces ya estábamos dormidos, se apagó la última plática que pudo haber habido en la noche y empezó. Todo estaba totalmente oscuro. A mí me empieza a pasar algo que no me había ocurrido. Y es que empiezo a oír susurros, voces. Era un choque de voces extraño, porque eran palabras articuladas, pero entre una y otra no podía entender qué era. Pero yo las empezaba a oír y no podía dormir. Yo pensaba que iba a poder dormir a gusto porque ya no estaba en esa casa que de las presencias, y yo pensaba que todo provenía de ahí, pero no podía dormir. Pero por si eso no fuera poco, que me hubiera dejado con ese sabor de ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sucedió? Pasa lo siguiente. Como estaba yo escuchando las voces ahí en esa sección en mi cama, mis hermanas estaban abajo en el piso. Yo dije, me voy a cambiar de lugar porque aquí no puedo dormir. Me voy a cambiar de lugar un poco más cerca de la entrada del cuarto de mi abuelita, porque estaban pues las cobijas tendidas. Y entonces me bajé. Me acuesto a un lado de una de mis hermanas. Y ya me acomodo, llevo mi cobijita y me duermo. Me trato de dormir. En eso de repente, yo creo pasó un rato y todo porque estaba dormido, y de repente lo único que siento que me despierta son unos jalones de greñas y unas cachetadas. Y era mi mamá. Me levantó de donde yo estaba y me devolvió. Si sabes a qué lado voy, ¿no? No necesito explicártelo, ¿sí? Yo no lo entendía en ese momento porque yo decía, ¿qué? ¿Pero por qué? Lo entendí tiempo después, pero no por mí, sino por algo que también te voy a decir después, no te preocupes. Pero no entendí de momento qué pasó. Me quitó en ese instante de ahí de donde estaba junto con mi hermana y me devolvió hacia donde estaba, y yo me quedé con un palmo de narices, otra vez con los susurros y sin saber qué había pasado. Llegó el amanecer, desayunamos. Y entonces pasó un rato después de que desayunáramos, que llega mi papá. Mi papá se había quedado a dormir allá en su oficina, ¿sí? Ya vuelve y pues bueno, ahora el viaje continuaba. El viaje de los Morales continuaba. Viaje con los Morales. Entonces, pues ya ahora quien seguía de visitar era a la mamá de mi papá. Yo detestaba ir con esa señora. No la toleraba, no la soportaba, no quería estar ahí. Recuerdo que había ocasiones que era tanto mi disgusto por ir que me hacía enfermo. Pero bueno, ahí no se podía en ese instante. Y no podíamos regresar a la casa porque estaba recién fumigada. Y entonces pues teníamos que ir porque pues era mi cumpleaños. Que por cierto mi abuelita me regaló unos juguetitos y bueno, ahí nos la pasamos bien. Y ya era momento ya de ir a la casa de mi abuelita. Nos bañamos, nos alistamos, mi papá desayunó ahí, etc. Nos alistamos y nos fuimos a la casa de su mamá. Yo iba muy a disgusto. Recuerdo que no me gustaba y yo le decía a mi mamá, mamá, no me gusta ir con esa señora.
Mi mamá se quedaba callada, no me decía nada, nunca me dijo nada y nunca me habló nada mal, pero de ella, solo se quedaba callada. Nos subíamos ya todos y recuerdo que de esas veces que llegó a ocurrir varias, y esta no fue la excepción, siempre que bajaba, mi papá me decía, quiero que saludes con mucho cariño a mi mamá. Y mi papá me pagaba, me daba dinero con tal de que lo hiciera. Imagínate cuál era el apuro de mi papá y la necesidad de que yo la saludara bien a su mamá y el disgusto mío que se me notaba, que mi papá era capaz de pagarme para hacerme sentir bien, para hacerme ver bien yo delante de su mamá. Bueno, pasó, me dio el dinero. Yo, pues había veces que me extrañaba, yo decía, bueno, a lo mejor me quiere dar para gastar, pero no, me estaba sobornando. Bajábamos y mis hermanos, pues bueno, contentos de abrazar a su abuelita, y yo pues la saludaba, le daba su beso y ella decía, mi abuelita me decía, ay hijo, ¿cómo se nota que no me quieres, verdad? No me quieres, hijo, y me agarra de la cabeza y me soba, ¿sí? Me acuerdo que me sobó del lado donde tenía el de este, y yo, ay, es que me duele, perdón. Y ya mi mamá le dice, es que se golpeó, se cayó y se pegó. Ya, ay, perdón, hijo. Ya me pasan adentro de la casa. Yo te voy a explicar aquí qué era lo que pasaba. Yo le tengo cierto resquemor a ella por varias cosas, varios sucesos, y todo empezó a partir de una cosa que yo desde que era un poco más pequeño ocurrió ahí. En esa casa vivía mi abuelita, mi abuelito y un montón de hijos. Y eso sin mencionar los que ya estaban casados, sí, porque ya había ya varios casados. Creo que tuvo un total de 13, 14 hijos. Y en esa casa pues vivían algunos todavía que... Es más, tenía un tío que era de mi edad, imagínense. Y bueno, de mi edad. Entonces, yo lo que te iba a mencionar es la razón por la que no me gusta a partir de este suceso. Cuando yo era niño, me acuerdo que mi papá me llevó con mi abuelita y ella en su casa, atrás al fondo tenían un chiquero. Pues en aquellos tiempos era muy dado los chiqueros. Y tenía sus puercos y todos sus animales y todo. Y era un chiquero grande y era un patio grande. Y de noche era un cuarto bastante oscuro. Que si hubiera sido, me hubiera ocurrido esto en el momento de la película del exorcista. Me muero de miedo. Pero esto pasó antes del suceso de la película. Y me acuerdo que en medio había un árbol grande y atrás unas plantas, el chiquero y un lugar para amarrar un caballito. Entonces, me acuerdo que ese día yo llegué, mi papá me llevó y a mí me gustaba ir con mi abuelita. Yo la quería, lo cierto es que la quería, pero a partir de esto ya no me empezó a gustar. Llegué yo y mis primos, el que era de mi edad y uno más grande que pues no estaban chicos todavía en todo caso, tenían unas palomas, ellos criaban palomas y agarraban las palomas y cuando yo llegué les estaban tronando el cuello y se los estaban arrancando. Y yo veo eso y me agarro llorando. Y entonces yo ya no quiero estar ahí. Empiezo a llorar y a llorar que los estaban matando. Y me dice llega mi abuelita y dice, ¿qué pasó, hijo? Es que están matando a los animalitos. Y yo me agarro yo llorando. Y sí me acuerdo de ese suceso. Llorando. Y no dejaba de llorar. En ese tiempo pues no había teléfonos. Tenían que esperarse hasta que mi papá llegara. Mi papá llegó. Después de que me había dejado, yo me quedé un rato. Él se fue a revisar unas cosas de su trabajo, supongo. Llegó otra vez. Y mi abuelita le pasa el suceso de que yo no había parado de llorar. Y que yo ya no quería estar ahí, no quería estar ahí. Bueno, mi papá pues me conforma, me dice, no hijo, es que así es para comer y todo, y bueno. Ellos desayunaron, comieron los mismos animales, las mismas caldo de paloma. Hicieron caldo de paloma y yo no quería, la verdad no. Me acordaba y me daban ganas de llorar. Yo estaba chiquito todavía. Me acuerdo también que no me gustaba ir a la casa de mi abuelita, ya después de ese suceso que ya estaba ahí, por estas razones. Mi abuelita era una persona, no voy a mencionar el nombre,
no voy a dar sus rasgos, pero era una persona de esas que se ponen su velo, se ponen sus manos aquí y se van en la calle para ir a la iglesia, muy mojigatas, muy diocesanas, pero cuando llegaban a su casa eran las peores personas. Ella fue una mala persona, muy mala persona. Cuando yo te he mencionado en los History Times anteriores de si hay alguien que hubiera podido embrujar a mi mamá, es precisamente ella. Puedo jurar que si eso hubiera pasado, ella era la persona adecuada. Otra de las cosas que pasaban, esto de la brujería no te lo voy a detallar por ahora, más adelante, pero otras de las cosas que me pasaban, que cuando me llevó mi papá en ese momento que no me gustaba ahí, era ese, si en mi casa había un cierto grado de turbiedad, en esa casa no. Pero cosa curiosa, en su cuarto, en todos los cuartos había cristos, había retratos de Dios, pero no sé, se alcanzaba a sentir la falsedad, la incomodidad. Esos cuadros, esos retratos, eran parte de la razón por la que a mí no me gustaba recurrir a Dios. Porque lo relacionaba, sentía que la misma turbiedad o el mismo horror, esa misma sensación inmunda que se sentía en esa casa de ella, igual se iba a sentir en la casa mía. Entonces, otra de las cosas que pasaban es que el ambiente ahí era bastante tenso. Mi abuelita tenía un carácter bien enérgico. Había una tía que todavía no estaba casada. Y mi abuelita de todo la regañaba y de todo le pegaba. Cualquier cosa que tuviera en la mano mi abuelita, le pegaba a mi tía. Te dije que no hicieras esto, no entiendes. Y la agarraba de los pelos y le pegaba. Y mis tíos ahí, es decir, hermanos de mi tía, pues, sus hijos de mi abuelita, viendo, siendo testigos, y ni uno decía ni una sola palabra, ni mi abuelito decía nada. Ahí la de los meros era mi abuelita. Te dije que no hicieras eso, no entiendes, y le pegaba. Y mi tía llorando, pero llorando fuertemente y gritando, las lágrimas cayéndosele en la cara. Se encerraba en el cuarto y se gritaban, era bien incómodo, era espantoso estar en ese ambiente. Y yo no estaba cómodo tampoco porque estaba pues el chiquero. Me daba miedo el chiquero, a pesar de no haber visto la película, pues sí, daba miedo, el miedo natural que le da a cualquier niño. Y bueno, era bastante incómodo estar ahí. Y volviendo entonces, después de que te platiqué todo esto de la incomodidad que me causaba, volviendo al punto en el que llegamos y mi papá me soborna, hay una conducta en mi mamá que yo reiteradas veces la llegué a ver y a analizar. Y era que mi mamá, por todo lo que pudiera hacer, evitaba el contacto cercano de los hermanos de mi papá para con mis hermanas. Incluso del papá de mi papá, es decir, mi abuelito. Mi abuelito era de esos abuelitos que besaba en la boca. Y mi mamá les advertía sin que mi papá se diera cuenta. Les advertía a mis hermanas que cuidaran, que eso no lo hicieran, que cualquier persona que lo hiciera, cosa que está bien, ¿no? Pero yo lo notaba, alcanzaba a notar esa desconfianza de los familiares de mi papá para con mis hermanas. Pues mis hermanas chiquitas todavía, yo era el mayor. Entonces mi mamá estaba ahí al acecho y ya saludaban, cuidando a mi mamá, que no hubiera un acercamiento más, y nunca se les despegaba mi mamá a mis hermanas, incluso de mi mismo abuelo. De mi mismo abuelo, mi mamá tomaba precauciones. Yo no lo entendía después de todo en ese momento, yo decía, pues es cariño, es familia y todo, pero sí, adivinaste, por algo que te voy a platicar más adelante, entenderás, y yo entendí, por qué esto. Era sábado por la tarde y afortunadamente no tuvimos que quedarnos en la casa de mi abuelita porque pues, obviamente no había espacio, solo comimos y afortunadamente nos retiramos, nos despedimos, nos fuimos y felices. Ya volviendo a la casa, llegando, me di cuenta que ya
muchas cosas habían cambiado en cuanto a reglas, estatutos. Por ejemplo, ya como llegamos en la tarde noche, yo ya no tenía permiso de ver caricaturas y me llevé esa sorpresa justo cuando en el momento que llegué iba a prender la televisión. Y entonces pues me leen la cartilla. Mira, aquí de hecho lo anoté para que no se me escapara ninguna. Las caricaturas que yo no tenía permiso de ver eran las siguientes. Era Mazinger Z, He-Man, los Thundercats, las Tortugas Ninja, los Cazafantasmas, los Pitufos, los Halcones Galácticos, Calabozos y Dragones. ¿Por qué esto? Mis papás o mi papá, o mi mamá influenciada por mi papá, aducían, suponían o se imaginaban que todo esto que me ocurría era por los personajes malignos de estas caricaturas. Entonces, dado a que las situaciones eran tan desesperantes para ellos con respecto a lo que me pasaba a mí, y yo creo que esto que me pasó de que me caí, que me abrí, que vi esa presencia que salió del closet, fue el colmo, pues tomaron esta decisión, déjame decirte que a partir de que me pasa esto, ya al momento de que yo tengo que ir para el cuarto, también, adivinaste, tenía que hacer esto, para no ver las sombras que habían dentro del cuarto ahora de mis hermanas, ¿sí? Ya tenía que hacerlo ahí. Incluso mis hermanas decían, ¿por qué haces esto? No, por nada. Yo bajaba la cabeza y eso hacía. Bueno, eso es en cuanto a las caricaturas que no podía ver. Ahora, te voy a decir cuáles sí podía ver que estaban en esos tiempos. Mira, yo podía ver Los Años Maravillosos, que dame un like o dame un comentario si veías esta serie con Kevin Arnold, que me encantaba esa serie. La de Remy, cómo me hacía llorar Remy. Si yo lloraba ya antes, pues con Remy lloraba más todavía. Chabelo, obviamente Chabelo sí podía ver. Garfield, Ruy el Pequeño Cid, esa me gustaba. Sport Billy, el Superlibro, el libro este que hablaba de Dios, ese me gustaba. No me gustaba mucho el tema, de niño pues se me hacía aburrido, pero en dibujos animados me encantaba. Ese, y luego Tom y Jerry, Don Gato y su pandilla, La Pantera Rosa y los Picapiedra. Eso sí podía ver. También otra cosa que yo podía ver era la de Candy. No me gustaba mucho esa porque era como un contexto muy de tristeza. Pero a raíz de que mi mamá, spoiler, mi mamá hace falta, pues ya empiezo a ver esa caricatura, pero como una manera de recordarla, ¿ves? Como, mira, le gustaba esta caricatura. La nostalgia, vamos. Y bueno, otra cosa, otra regla, otra situación que cambia a raíz de que ya estamos ahí en la casa, era que ya cuando nos llevaron, mi papá ya había ido a la casa, ¿sí? Para ver cómo estaba todo. Ya estaba el montón de cadáveres de cucarachas, había un montón de cosas por hacer en la casa. Pero al fondo en mi cuarto, ya mi papá nos lleva y nos enseña un perro, un pastor alemán. ¿Sabes dónde estaba? En el cuarto abandonado. Ahí estaba ese perro. Mi papá lo llevó con un afán de que ya no me sintiera, supongo, que ya no me sintiera solo, que la casa no estuviera sola, que etcétera. Sentirnos acompañados por alguien que nos defendiera. Pero no. A mí no me funcionó. Ya, como sabrás, ya te lo detallaré más adelante. Y como pasara, ya la primera noche, antes de acostarnos, mi mamá nos tuvo a todos limpiando, barriendo, arreglando, sacudiendo los cadáveres de las cucarachas. Que Dios, eran muchísimos. Recuerdo que mi hermana, por el miedo y el espanto que le daban las cucarachas, como te lo mencioné, se quedó afuera en el patio, porque ella no las toleraba. Pues ya nos pusimos a hacer la limpieza. Mi mamá en la noche se quedó en la cocina, lavando traste por traste, todo. Mi papá se fue a trabajar y pues ya, cada quien a su cuarto.
Yo ya estaba en mi habitación, en la cama, ya habíamos rezado y estaba el perro allá, en el cuarto abandonado. Y el perro se queda asomado. Ya estaban las luces apagadas, solo era la luz del pasillo, pero el perro no hacía nada. Solo se quedaba parado en sus dos patas, asomando la cabeza por el vidrio que hacía falta y mirándome. Mirándome. Todo lo que hacía. Yo hacía un movimiento así y el perro no movía la cabeza. Su mirada era bastante fija. Y yo percibía que algo seguía, algo continuaba, algo estaba por pasar. Y la única la única cosa que se me ocurrió en ese momento, el siguiente plan era este. Si yo ya tenía el Cristo ahí y mi abuelita ya me había dicho, aférrate a Dios, Dios te va a ayudar, no te separes de Él. El siguiente plan era conseguir Cristos, muchos Cristos. Querida comunidad, muchas gracias por haberme acompañado en este el quinto History Time, este video ya que por fin salió. Me he estado tardando un poquito más porque no creas, es un poquito complicado, pero afortunadamente ya no hubo necesidad de papel higiénico para usarlo en este relato, ya no hubo tantas lágrimas. Bueno, pues gracias por haberme acompañado, muchas gracias por tus comentarios, gracias por tu aprecio, tu cariño, tu empatía. Te agradezco mucho que hayas visto este video y si tienes oportunidad, por favor, te lo suplico, esto me ayuda mucho. Suscríbete, si te gusta el contenido, por favor suscríbete de este canal Aterrados en la Noche y también el de Obsesionado con el Terror. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Mi nombre es Armando Morales y te espero en otro relato más de este Story Time en Aterrados en la Noche.